¿Qué tal si te dijera que justo ahora, en tu patio trasero, a lo largo de la línea de tu cerca, quizás incluso en esa esquina con maleza que has estado pensando en limpiar, hay plantas que podrían alimentarte cada año sin que nunca más tengas que comprar un paquete de semillas? Ni una sola vez. Y listo. No son anuales de una sola temporada. No cultivos que tengas que volver a sembrar cada primavera. Estoy hablando de plantas que vuelven por sí solas. Plantas que se multiplican solas. Plantas que nuestros bisabuelos cultivaban porque entendían algo que hemos olvidado por completo. El sistema alimentario más productivo del mundo no necesita ser reiniciado cada año. La mayoría de las personas no sabe esto, pero mientras todos compramos semillas en febrero y aramos los huertos en abril, hay plantas que llevan alimentando civilizaciones enteras durante miles de años. Y lo hacen sin que nadie les pida nada. Simplemente crecen, se expanden, producen año tras año tras año. Y hoy te voy a mostrar 20 de ellas que cambiarán permanentemente la forma en que piensas sobre cultivar tu propia comida. Quédate porque el número 16, en esta lista, literalmente camina por tu jardín y se multiplica solo. Nunca más tendrás que volver a replantar. Y el número 20 produce más licopeno que los tomates. Fija su propio nitrógeno y puede llenarte de bayas con casi ningún esfuerzo. Y probablemente está creciendo en estado silvestre cerca de ti en este momento. Pulsa ese botón de suscripción porque publicamos videos nuevos cada semana que te ayudarán a construir una verdadera independencia alimentaria, ahorrar mucho dinero y cultivar más con menos esfuerzo. Comencemos. Aquí tienes 20 plantas olvidadas que producen comidas sin fin, clasificadas desde impresionantes hasta absolutamente increíbles. Número 1. Stridulosellen vulgaris. El secreto italiano. Comencemos con una planta que la mayoría de los jardineros estadounidenses nunca han oído hablar, pero que los italianos han estado cosechando en las colinas durante siglos. El estrídilo, también llamado bladerion, es una verdura perenne que fue un alimento básico en la cocina rural italiana mucho antes de que existieran los supermercados. Se encontraba en ensaladas, tortillas, pasta, salteado simplemente en aceite de oliva con ajo. Tiene un sabor que recuerda a una mezcla entre guisantes dulces y espinaca, con un sabor delicado que la mayoría de las verduras no pueden igualar. Lo que lo hace notable para la producción de alimentos es que brota muy temprano en primavera, semanas antes de que estén listas la mayoría de las verduras, y vuelve a crecer rápidamente después de ser cortado. Córtalo, y en pocos días, brotes frescos y tiernos emergen de nuevo. En climas templados, prácticamente nunca se detiene. La planta es resistente al frío, tolerante a la sequía, y se expande suavemente con el tiempo, formando un parche permanente. El estrídilo fue olvidado en el mundo anglosajón simplemente porque la comida de los campesinos italianos no se consideraba digna de conservarse. Pero para quienes quieren verduras de principios de temporada que regresan sin esfuerzo, esta es una de las perennes más gratificantes que puedes plantar. Piensa en ello como el secreto del chef que se escapó del olvido de la historia agrícola y que está esperando silenciosamente a que lo recuerdes. Número 2. Skirret, Thizerum. La raíz medieval que nadie cultiva ya. El skirret fue una de las verduras de raíz más apreciadas en la Europa medieval. Los reyes lo comían. Los campesinos lo cultivaban. Los herbolarios lo elogiaban. Y luego, alrededor del siglo XVIII, desapareció silenciosamente de la mesa. Y nadie parece saber exactamente por qué. El cumicum produce racimos de raíces blancas, dulces y delgadas, similares a una mezcla entre zanahoria y chirivía, pero mucho más dulce y con sabor a nuez. Cada planta produce un generoso conjunto de raíces cada año. Y aquí está lo clave. Es una planta perenne. Se cosechan las raíces exteriores y se deja la corona central en el suelo y vuelve a crecer el siguiente año, más grande y productiva que antes. El sabor es verdaderamente delicioso. Lo bastante dulce como para no necesitar nada adicional. Asarlo, cocinarlo al vapor, convertirlo en sopa. Los cocineros medievales sabían lo que hacían. El skirret fue olvidado en gran parte, porque apareció la papa y eliminó toda una generación de verduras de raíz tradicionales. Las papas eran más baratas de cultivar, más fáciles de obtener en gran cantidad, y la industria alimentaria las estandarizó. Pero las papas son anuales. Tienes que volver a sembrarlas cada año. El skirret vuelve cada año por sí solo y sigue produciendo durante décadas. Para quienes quieren construir un sistema alimentario perenne, el skirret es la raíz que la historia olvidó y que tu jardín necesita desesperadamente. Número 3. Guayaba chilena.
Ugni molinai. Pequeña baya. Sabor extraordinario. Si nunca has probado una guayaba chilena, estás perdiendo una de las bayas con el sabor más intenso del mundo. La reina Victoria supuestamente las amaba tanto que las enviaba regularmente a su palacio. Eso solo debería decirte algo. Mentormente Keining. Mentora, Zeitinga, APHN, Entenimal. El Ugni molinai es un pequeño arbusto perenne que produce racimos de pequeñas bayas rojas oscuras con un sabor casi increíblemente complejo. Fresa, rosa, vainilla, maracuyá, todo a la vez. Pero lo que lo hace excepcional desde el punto de vista de producción de alimentos es que es perenne, resistente al frío, hasta unos 5 grados Fahrenheit, y produce frutos de manera confiable cada año con un cuidado mínimo. No es una planta temperamental. Crece en suelos pobres, tolera la sequía, una vez establecida, y las bayas maduran a lo largo de una larga temporada, dándote una cosecha continua en lugar de una avalancha. Cómelas frescas. Haz mermelada. Fermente. Agrégalas a postres. La guayaba chilena fue olvidada fuera de Sudamérica, simplemente porque nunca se desarrolló a escala comercial. Las bayas son demasiado pequeñas, delicadas y sabrosas para sobrevivir a la cosecha industrial y al transporte, lo que significa que la industria alimentaria no la utilizó. Pero para el cultivador doméstico, eso no importa. Tú las recoges de tu propio arbusto, no las envías a través de un continente. Esta es la planta que la agricultura comercial rechazó porque era demasiado buena. Número 4. Brócoli Ninstar. El brócoli, que nunca se detiene. A todos les encanta el brócoli. Nadie quiere volver a sembrarlo cada año. Conoce la solución. El brócoli Ninstar es una variedad perenne que la mayoría de los catálogos de semillas no llevan y la mayoría de los jardineros nunca han visto. En lugar de producir una sola cabeza central grande y sembrarse como el brócoli anual, produce múltiples cabezas más pequeñas, a veces 8 o 9 por planta, durante una temporada prolongada. Y luego vuelve al año siguiente y lo hace otra vez. Mímalo correctamente. Cosecha las cabezas antes de que florezcan. Manténlo alimentado y regado. Y una sola planta puede producir brotes similares al brócoli durante 5 a 10 años. Eso no es un error tipográfico. Una planta. Una década de cosechas. El sabor es excelente. Similar al brócoli en brote o al broccolini. Y la planta sorprendentemente resistente al frío, sobreviviendo a inviernos en la mayoría de los climas templados. Le va mejor en climas más frescos y debe colocarse en una cama permanente donde no sea perturbada. El brócoli de 9 estrellas se perdió simplemente porque la industria de semillas se estandarizó en torno a variedades híbridas funo-anuales que hay que comprar cada año. Las variedades perennes no generan ventas repetidas de semillas. Pero para el horticultor casero que desea una cosecha permanente sin replantar constantemente, este es el brócoli que la industria no quiere que conozcas. Piénsalo como la única inversión en tu huerto que paga dividendos durante años. Número 5. Alcachofa, China. Estatua de Fénix. Crossen. La propagadora subterránea. La alcachofa china, también llamada krosna, parece una larva segmentada blanca en miniatura cuando la sacas del suelo, y antes de que eso te desanime, sabe que su sabor es crujiente, con nuez, delicado y verdaderamente delicioso. Los franceses se volvieron locos por ellas en el siglo XIX, y con razón. La estatua de Fénix produce pequeños tubérculos debajo de tierra. Y aquí está lo notable. Se propaga. Cada año, la planta expande su red subterránea, produciendo cada vez más tubérculos en un área más amplia. Cosechas en otoño, dejas algunos en el suelo, y para el próximo otoño, tienes una cosecha más grande, de un parche más grande, sin esfuerzo adicional entre medio. Házalos enteros. Encúrtilos. Saltéalos ligeramente. Tienen el crujido satisfactorio de las castañas de agua y un sabor suave y agradable que absorbe muy bien los condimentos circundantes. La alcachofa china se olvidó en Occidente porque no se almacenan bien después de la cosecha. Se encogen en días, lo que los hacía inútiles comercialmente. Pero en tu propio jardín, eso no importa. Los desentierras y los comes el mismo día. Así es como la comida siempre estuvo diseñada para funcionar. Esta es la fábrica de alimentos subterránea que se expande por sí misma cada año. Número 6. Rúcula turca. Bunius orientalis. La hierba que te alimenta.
La rúcula turca suena a algo sacado de un manual de supervivencia. Y en cierto sentido, lo es. Bonius orientalis es una perenne extraordinariamente resistente que produce brotes florales similares al brócoli cada primavera, regresa sin falta año tras año, tolera suelos pobres, sobrevive a inviernos severos y apenas pide nada a cambio. Los brotes jóvenes tienen un sabor picante similar al brócoli o a la acelga y se pueden cosechar continuamente durante toda la temporada de crecimiento. Las hojas jóvenes van bien en ensaladas. Las hojas más viejas se cocinan mejor. Los brotes florales jóvenes en primavera se tratan como espárragos. Aquí está la ventaja sobre el verdadero espinaca. Vuelve cada año. No necesitas replantarla. No tienes que cuidarla demasiado. Tolera la sombra parcial. Crece en suelos promedio. Y una vez establecida, simplemente sigue produciendo. Una sola planta puede darte cosechas durante 10 años o más. La rúcula turca fue pasada por alto porque nunca encajó perfectamente en el mercado de vegetales comerciales. Es demasiado gruesa, demasiado vigorosa, demasiado difícil de estandarizar. Pero para el horticultor en casa que busca algo que simplemente funcione, que produzca de manera confiable, regrese cada año y pida casi nada, esta planta es un regalo. Es la verdura que no te necesita. Simplemente te alimenta en silencio de todos modos. Número 7. Buen Rey Enrique, Blid Bonus Henricus, espinaca perenne para toda la vida. Buen Rey Enrique fue un vegetal básico en los jardines de Inglaterra durante siglos, cultivado en huertos de cabaña, consumido por todos, desde campesinos hasta la realeza, considerado absolutamente esencial. Y luego apareció la espinaca, y casi de la noche a la mañana fue olvidado. Bladam Bonus Henricus a veces se llama espinaca perenne, y eso es esencialmente lo que es. Las hojas tienen un sabor rico, ligeramente terroso, similar a la espinaca o la acelga, y se pueden cosechar de forma continua durante toda la temporada de crecimiento. Las hojas jóvenes van bien en ensaladas. Las hojas más viejas se cocinan mejor. Los brotes florales jóvenes en primavera se tratan como espárragos. Aquí está la ventaja sobre la espinaca verdadera. Vuelve cada año. No necesitas replantarla. No tienes que cuidarla mucho. Tolera sombra parcial. Crece en suelos promedio y, una vez establecida, simplemente sigue produciendo. Una sola planta puede darte cosechas durante 10 años o más. Buen Rey Enrique perdió popularidad en parte porque la espinaca anual se establece más rápido y es más fácil de estandarizar para los productores comerciales. Pero para quien piensa en huertos de alimentos permanentes en lugar de huertos de vegetales anuales, la comparación ni siquiera es justa. Esta es la planta que alimentó Inglaterra durante siglos, y luego fue reemplazada por algo que hay que replantar cada año. Tomamos la decisión equivocada. Número 8. Caduc Sorapus androgynus, la superverdura tropical que se regenera sola. Si estás en un clima cálido y quieres la hoja verde más productiva del mundo, la conversación empieza y termina con Caduc. Sorapus androgynus es un arbusto nativo del sudeste asiático que produce hojas tan rápidamente después de ser cortadas que los cultivadores experimentados la describen casi como una máquina de alimentos viviente. Cosecha las puntas. Y en una semana, el crecimiento nuevo ya ha reemplazado lo que tomaste. Repite, indefinidamente. En climas tropicales y subtropicales, el caduc puede producir verduras frescas durante 12 meses al año. El sabor es realmente agradable, suave, ligeramente nuez, con un toque aguisante. Las hojas jóvenes y las puntas de los brotes se comen crudas en ensaladas o ligeramente cocidas. La planta también es nutricionalmente impresionante, alta en proteínas para una verdura de hoja y rica en vitaminas. Caduc crece como un arbusto multiemergente que puede alcanzar los 1.8 metros de altura. Prosperan en calor y humedad, toleran sombra parcial, y una vez establecidas, crecen con un vigor notable. Sigue cosechando las puntas, y la planta se mantiene frondosa y productiva en lugar de volverse alta y delgada. Caduc fue ignorada en la cultura alimentaria occidental simplemente porque es una planta tropical, y la agricultura occidental se centró en cultivos de clima templado. Pero para quienes están en zonas USDA 9 o superiores, o para quienes están dispuestos a cultivarla en un invernadero, el caduc podría ser la verdura de hoja más productiva que puedas cultivar. Es la planta en la que las comunidades tropicales han confiado durante generaciones precisamente porque nunca deja de dar. Número 9. Espinaca tahitiana, Xanthosoma brasileños. Hojas gigantes, cosechas gigantes.
La espinaca tahitiana lleva todo lo que crees saber sobre cuánto puede producir una planta de hoja y lo duplica. Xanthosoma brasileños crece con hojas enormes que pueden alcanzar 60 centímetros de ancho en plantas que alcanzan de 4 a 5 metros de altura, y toda la parte aérea es comestible de forma continua. Las hojas jóvenes tienen un sabor suave y ligeramente terroso. Excelente cocida como espinaca o acelga. En climas tropicales, esta planta simplemente no se detiene. Cosechas. Vuelve a crecer. Vuelves a cosechar. Vuelve a crecer. Es una planta construida para la abundancia. Mientras una planta de espinaca podría darte un puñado de hojas antes de florecer y morir, la espinaca tahitiana te da cargas de hojas repetidamente año tras año, sin necesidad de replantar. La planta también se propaga mediante tubérculos subterráneos, expandiendo lentamente su huella con el tiempo y ofreciéndote la opción de cosechar las raíces almidonadas, similares a papas, además de las hojas. La espinaca tahitiana fue pasada por alto en la cultura alimentaria templada porque es genuinamente tropical. No soporta heladas, pero para los cultivadores en climas cálidos o quienes tienen un invernadero, esta es la verdura de hoja que produce a una escala que nada más puede igualar. Si quieres entender cómo realmente se ve la abundancia alimentaria, cultiva espinaca tahitiana durante una temporada. Nunca volverás a pensar igual en las verduras de hoja. Número 10. Col marina crama. Col marina crama. Toda la planta es alimento. La col marina es una de esas plantas raras, donde casi todas sus partes son comestibles y deliciosas. Cram maritima es una perenne robusta originaria de las costas europeas. Los brotes jóvenes blanqueados en primavera se tratan como espárragos blancos, tiernos, ligeramente nuez, verdaderamente lujosos. Las hojas más viejas se cocinan como col o col rizada. Los brotes florales jóvenes se comen como brócoli. Incluso las semillas han sido utilizadas. Una planta, múltiples cosechas a lo largo de una larga temporada, y vuelve cada año, creciendo más grande y más productiva a medida que se establece su raíz principal profunda. Una planta madura de col marina es una productora de alimentos significativa, confiable y generosa cada primavera, sin mucho esfuerzo. La planta soporta suelos arenosos pobres y condiciones costeras, mejor que casi cualquier otra hortaliza. Resiste temperaturas frías severas, no necesita mucho fertilizante, y una vez establecida, se mantiene prácticamente por sí misma. La col marina desapareció de los huertos comunes cuando la cultura alimentaria se centró en un rango estrecho de vegetales estandarizados. La inglesa victoriana la amaba. Las comunidades costeras medievales dependían de ella. Luego, el sistema alimentario se estrechó y la col marina cayó en el olvido. Para el jardinero de alimentos perennes, merece volver a estar en cada plantación seria. Es la planta que ofrece algo para cada parte de la temporada y nunca te pide empezar de cero. Si encuentras esto valioso y estás empezando a ver cuánto conocimiento sobre cultivo de alimentos ha estado oculto a simple vista, dale me gusta ahora mismo. Ayuda a que este video llegue a otras personas que están listas para dejar de replantar todo desde cero cada año. Y si aún no te has suscrito a Roots del Hogar, haz clic en ese botón y activa la campana. Estamos construyendo una comunidad de personas que piensan en años y décadas, no solo en una temporada de jardinería a la vez. Sigamos porque apenas estamos llegando a las realmente increíbles. Número 11. Oca. Oxalis tuberosa. Tubérculos coloridos, sin esfuerzo requerido. La oca es una de las verduras más hermosas que jamás cultivaras, y una de las más subestimadas. Oxalis tuberosa produce tubérculos brillantes y cerosos en tonos rojos, naranjas, amarillos y rosados. Impresionantes visualmente cuando los sacas del suelo en otoño. El sabor es ácido y ligeramente cítrico cuando están frescos, suavizándose a algo más parecido a una papa cerosa después de unos días de curado al sol. Puedes asarlos, hervirlos, comer crudos o fermentarlos en el estilo tradicional andino. La oca ha sido un cultivo alimentario básico en los Andes durante miles de años, solo después de la papa. Y como la papa, cada planta puede producir una cosecha generosa de tubérculos. A diferencia de la papa, la oca es mucho más resistente a plagas y enfermedades comunes. Y toda la planta, hojas, tallos y tubérculos, es comestible. Replantar es sencillo.
Solo deja algunos tubérculos en el suelo o reserva unos de la cosecha. Se propaga por sí misma naturalmente. La oca fue ignorada por la industria alimentaria occidental porque no se conserva ni se transporta tan bien como la papa y su sabor es demasiado distintivo para estandarizar. Pero para el jardinero casero, todo eso es completamente irrelevante. La cultivas, la cosechas, la comes fresca y produce alimentos hermosos y nutritivos cada año. Este es el tesoro andino que la agricultura moderna abandonó por la conveniencia de la papa. Número 12. Gum berry. Heliagnus multiflora. La baya que mejora todo tu jardín. La mayoría de las plantas solo extraen de la tierra. La baya de gum devuelve. Heliagnus multiflora es un arbusto fijador de nitrógeno, lo que significa que sus raíces albergan bacterias que extraen nitrógeno del aire y lo depositan en el suelo. Cada año que crece, mejora el suelo a su alrededor, haciendo que las plantas vecinas sean más productivas. Y mientras realiza todo ese trabajo invisible subterráneo, también produce abundantes cosechas de pequeños frutos rojos brillantes con un sabor dulce y ácido que recuerda a las cerezas y las arándanos. Las bayas maduran a principios del verano y se pueden comer frescas, secas, hacer en mermelada o convertir en jugo. El arbusto es resistente al frío, tolerante a la sequía una vez establecido y productivo incluso en suelos pobres. En realidad rinde mejor en condiciones escasas que en tierra excesivamente fértil. Un arbusto de gume maduro puede producir libras de bayas por temporada de manera confiable año tras año. Y a medida que envejece, en realidad mejora su entorno, algo que casi ninguna otra planta alimenticia puede afirmar. J.E. fue pasado por alto en la cultura alimentaria occidental, en parte porque las bayas no son muy conocidas, y en parte porque la planta no encaja fácilmente en el pensamiento convencional de huertos. Pero para quienes diseñan un bosque comestible o un sistema alimenticio perenne, J.E. no es solo una productora de fruta, es una aliada. Te alimenta a ti y alimenta tu suelo. Esta es la planta que gana su lugar haciendo dos trabajos a la vez. Número 13. Yacon solanzolius. Dulce bajo tierra y listo para multiplicarse. El yacon podría ser la verdura de raíz más sorprendente que nunca hayas probado. Solanzologus produce grandes tubérculos ricos en agua que son naturalmente dulces, no por almidón como una papa, sino por fructosacáridos, un tipo de azúcar que el cuerpo humano no puede digerir completamente, lo que significa que la dulzura llega a tu paladar sin aumentar significativamente el nivel de azúcar en la sangre. Las comunidades tradicionales andinas lo han utilizado durante siglos como un regalo para personas con preocupaciones metabólicas. El sabor está entre una manzana y una sandía. Crujiente, jugoso, refrescante, ligeramente dulce. Cómelos crudos, en rodajas como una manzana. Cocínalos en jarabes. Déjalos secar para un bocadillo masticable. Son extraordinarios. Y aquí está lo que hace al yacon especial. Desde el punto de vista de producción. La planta produce dos tipos de almacenamiento subterráneo. Los grandes tubérculos comestibles son tu cosecha, pero también produce raíces más pequeñas para propagación. Pequeñas coronas nudosas que replantas para la cosecha del próximo año. La planta, literalmente, se proporciona sus propias semillas. Una sola planta se convierte en una fuente de alimento permanente, sin necesidad de insumos externos. El yacón fue ignorado en Occidente porque no se transporta bien y su sabor no encaja en ninguna categoría familiar, lo que lo hacía imposible de comercializar de forma convencional. Pero una vez que lo pruebas, entiendes por qué las comunidades andinas nunca dejaron de cultivarlo. Esta es la verdura de raíz que te alimenta hoy y se planta para mañana. Número 14. Baya de miel. Haskap. Lonachera quera. La primera fruta del año. En el huerto, el tiempo lo es todo. Y la baya de miel gana el juego del tiempo por semanas. Lachera carolia, también llamada haskap, es un arbusto resistente al frío, que produce arándanos oblongos que maduran antes que cualquier otra fruta fresca en climas templados. Estamos hablando de mediados o finales de primavera, semanas antes de las fresas y meses antes que la mayoría de las otras bayas. Cuando el jardín aún está despertando, la baya de miel ya está entregando. El sabor es complejo, entre arándano, frambuesa y grosella, con una agradable acidez que las hace excepcionales en conservas, tartas, batidos o comerlas directamente del arbusto. Los pájaros también lo saben, así que cosecha rápidamente. Los arbustos de baya de miel
Son extraordinariamente resistentes al frío, soportando temperaturas hasta -40 °F, lo que los hace adecuados para climas donde la mayoría de los cultivos de fruta luchan. Algunas variedades son autofértiles, aunque plantar 2 variedades mejora significativamente el rendimiento. Una vez establecidos, producen de manera confiable durante décadas. La baya de miel fue pasada por alto en la cultura alimentaria principal, porque sus bayas son desconocidas para la mayoría de los consumidores occidentales, y su sabor tarda en ser identificado. La industria alimentaria prefiere cosas que la gente ya reconozca. Pero para el cultivador doméstico, la falta de familiaridad no importa. Lo que importa es que desde el momento en que tu arbusto de baya de miel madura, llena el vacío más frustrante en el calendario de cosechas. Esa larga etapa vacía a principios de primavera, cuando nada más está listo. Esta es la fruta que llena el hueco de hambre antes de que todo lo demás despierte. Número 15. Espino de mar. Hippophae. Rendimientos insanos en condiciones imposibles. Si quieres entender cómo se ve una producción máxima de alimentos desde un arbusto, planta espino de mar y luego aléjate. Hippophae rhamnoides produce densos racimos de bayas de color naranja brillante que cubren cada rama tan pesadamente que el arbusto apenas puede sostenerlo. Hablamos de libras por planta, potencialmente más. Y lo hace en condiciones que matarían a la mayoría de las plantas alimenticias. Suelo pobre, rocoso, seco, viento costero, frío intenso. Cuanto peor es el suelo, menos competencia tiene. Y el espino de mar lo maneja todo sin quejarse. Las bayas son intensamente ácidas, demasiado sour para que la mayoría las coma crudas. Pero prensadas en jugo o combinadas con endulzante, producen un producto nutricionalmente extraordinario. El jugo se usa en medicina tradicional tibetana, rusa y china, y es extraordinariamente rico en vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos omega raros. El aceite de las bayas y semillas fue utilizado por cosmonautas rusos en el espacio. El espino de mar también fija nitrógeno como el GI, mejorando el suelo a su alrededor mientras crece. Sia buckthorn fue olvidado en la cultura alimentaria occidental, porque las bayas son difíciles de cosechar, las espinas son feroces, y las bayas se aplastan fácilmente. Y además, su acidez extrema no encaja en los paladares modernos que esperan dulzura. Pero para el cultivador en casa dispuesto a trabajar con él, el espino de mar ofrece una abundancia de alimentos en una escala que casi nada más puede igualar. Es la planta que prospera donde nada más crecería y te recompensa con una avalancha de nutrientes por el esfuerzo. Número 16. Cebolla caminante. Allium cross. Proliferum. La cebolla, que se planta sola. Ahora estamos firmemente en territorio de lo verdaderamente extraordinario. Y nada en esta lista captura tan bien el genio de los sistemas alimenticios perennes como la cebolla caminante. Allium proliferum crece en pequeños racimos de bulbillos en la parte superior de cada tallo floral, donde la mayoría de las cebollas producirían semillas. Cuando esos bulbillos se vuelven lo suficientemente pesados, el tallo se doble y los deposita en el suelo a 1 o 2 metros de la planta madre, enraizan y crecen. Al año siguiente, esas nuevas plantas producen más bulbillos que se dispersan aún más lejos. Al año siguiente, todavía más lejos, si se dejan a su suerte, una cebolla ambulante literalmente camina por tu jardín, expandiendo su territorio indefinidamente. Toda parte de la planta es comestible. Las hojas verdes, los bulbillos, los pequeños bulbos subterráneos, y produce algo cosechable en cada estación. Nunca necesita ser replanteada. Nunca necesita cuidado constante. Se reproduce de manera continua. Nunca necesita ser replanteada. Nunca necesita cuidado constante. Esta es la cebolla que los agricultores antiguos cultivaban porque comprendían algo que los compradores modernos de semillas han olvidado. Una planta que se planta sola vale más que una que produce mejor. Las cebollas ambulantes se perdieron porque la industria alimentaria comercial necesitaba cultivos anuales estandarizados para vender semillas cada año. Una planta que se multiplica indefinidamente no genera ventas repetidas de semillas. Pero para cualquiera que construya un huerto de alimentos permanente, la cebolla ambulante no es solo un cultivo, es una máquina de comida viva y en movimiento que se expande por sí misma sin ninguna intervención de tu parte. Plántala una vez. Come cebollas para siempre. Número 17. Hierba de gato Hippocrasis rata. Hierba de gato Hippocrasis, la maleza comestible que se oculta en cada césped. Aquí
Hay una planta que la mayoría de las personas ha declarado guerra, sin darse cuenta de que estaban intentando destruir su propio alimento. La hierba de gato se parece casi idénticamente a la diente de león. Roseta de hojas dentadas, flores amarillas compuestas, tallos huecos. La mayoría de la gente la arranca, rocía, corta y maldice. Pero Hippocrasis rata es comestible en toda su extensión, produce de manera continua y tiene distribución mundial. Donde sea que los humanos hayan perturbado el suelo, la hierba de gato ha seguido. Las hojas jóvenes son las mejores, lo suficientemente suaves para comerlas crudas en ensaladas, ligeramente amargas, en una forma agradable similar a la escarola. Las hojas mayores se cocinan mejor. Las raíces son comestibles tostadas. Las flores también son comestibles. Y, debido a que es una planta perenne con raíz principal, vuelve a crecer después de cada corte, cada cosecha, cada perturbación. Se regenera continuamente de un sistema de raíces en expansión sin ningún esfuerzo humano. La hierba de gato fue olvidada como alimento, simplemente porque pasó a ser clasificada como maleza. Y una vez que algo es una maleza, la gente dejó de verla como recurso. Punicormenta, punto completa. Pero antes de los céspedes, antes de los herbicidas, antes de la idea moderna de que los jardines deben estar ordenados, las personas recolectaban hierba de gato como algo habitual. Para quienes construyen seguridad alimentaria, una planta que crece en todas partes, cuesta nada, requiere nada, y se regenera constantemente. No es una maleza, es infraestructura. Número 18. Ajo silvestre. Vino de ajos. El ajo que se multiplica para siempre. El ajo silvestre no solo produce ajo, produce más ajo, y luego más ajo, y más ajo a partir de ese. Allium vinei. Produce bulbos subterráneos, como pequeños dientes de ajo, de sabor intenso. Además de bulbos aéreos, en la parte superior de sus tallos florales, tanto los bulbos subterráneos como los bulbos aéreos pueden propagar nuevas plantas, lo que significa que esta planta se multiplica desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, simultáneamente. Dejándolo en un lugar adecuado, y es apto para la mayoría de los climas templados, el ajo silvestre se extiende agresivamente con el tiempo formando colonias densas y productivas. Las hojas son comestibles y tienen un fuerte sabor a ajo. Los bulbos son comestibles, los bulbos aéreos también, y las flores son comestibles. Es ajo en todas sus formas, disponible de manera continua desde principios de primavera hasta verano, regenerándose y expandiéndose sin ayuda de tu parte. El sabor es auténtico a ajo, más fuerte y pungente que las variedades cultivadas que algunas personas prefieren. Usa las hojas verdes en cualquier lugar donde usarías ajo o cebollín. Usa los bulbos donde usarías dientes de ajo. El ajo silvestre fue descartado como maleza por personas que ya tenían ajo cultivado en sus jardines. Pero el ajo cultivado requiere plantación anual, curado cuidadoso y almacenamiento adecuado. El ajo silvestre no requiere nada y te da ajo de forma perpetua. Una vez establecida, una colonia de ajo silvestre es esencialmente un suministro permanente de ajo que se expande en sus propios términos. Número 19. Crestón de agua. La planta perenne acuática, que nunca se acaba. El crestón de agua podría ser la planta alimenticia de crecimiento más rápido en relación a su tamaño, y ha alimentado a los seres humanos en todas las culturas que tuvieron acceso a agua limpia y en movimiento durante miles de años. Es una planta perenne acuática que crece en riachuelos, a lo largo de las orillas de arroyos, en estanques poco profundos y en cualquier suelo húmedo y constante, en condiciones ideales, agua limpia, fría y en movimiento. Crece con velocidad extraordinaria, formando densos tapetes de verdes picantes y nutritivos que pueden cosecharse de forma continua, sin disminuir la planta. Corta algunos y en pocos días ya reemplaza lo que tomaste. El sabor es brillante, picante y claramente refrescante. Excelente crudo en ensaladas, mezclado en sopas o usado como guarnición. Nutricionalmente, es impresionante. Denso en vitaminas y minerales para algo que crece en agua. No necesitas un arroyo para cultivar crestón de agua. Un recipiente grande con tierra constantemente húmeda, un estanque de jardín o cualquier punto bajo y perpetuamente húmedo será suficiente.
Una vez establecido, el crestón de agua prácticamente se mantiene solo, extendiéndose, volviendo a crecer y produciendo sin intervención. El crestón de agua fue desplazado del núcleo de la alimentación cuando el transporte refrigerado facilitó el envío de verduras de ensalada desde grandes granjas comerciales. Pero nada que se cultive en una bolsa en una fábrica se acerca a la frescura del crestón de agua cosechado minutos antes de llegar a tu plato. Este es el sistema alimentario acuático que se mantiene solo mientras le proporciones agua. Número 20. Olive de otoño. Elaeagnus umbellata, la planta olvidada más productiva del mundo. Y aquí estamos en el número 20. La que reservé para el final, porque representa todo lo que hemos estado hablando, llevada a su límite absoluto. La olive de otoño es, casi con cualquier medida, una de las plantas alimenticias más productivas que puedes cultivar en un clima templado. Un arbusto maduro de Elaeagnus umbellata puede producir cantidades verdaderamente asombrosas de pequeñas bayas rojas brillantes. Hablamos de libras por arbusto, potencialmente muchas libras cada otoño, de una planta que te costó casi nada en mantenimiento. Aquí está la primera cosa notable. Esas bayas contienen más licopeno, el compuesto antioxidante asociado con un menor riesgo de cáncer que los tomates. Más que los tomates, la gente planta camas enteras en su jardín para replantar cada año. Plantan, protegen, riegan, fertilizan, cuidan. La oliva de otoño las supera en contenido de licopeno, proveniente de un arbusto silvestre que plantas una sola vez en gran medida olvidas. Aquí está la segunda cosa notable. Como las bayas pegajosas, la oliva de otoño fija nitrógeno. Está construyendo la fertilidad del suelo mientras produce alimento. Cada año que crece, la tierra a su alrededor se vuelve más productiva para todas las demás plantas cercanas. Aquí está la tercera cosa notable. Crece en suelos pobres, soporta sequías, tolera el abandono y se establece rápidamente, incluso en condiciones en las que otros arbustos frutales luchan. Las bayas tienen un sabor complejo, ácido, dulce, ligeramente astringente, excelentes en salsa, jalea o jugo, y cada vez más se comen frescas, por personas que las han descubierto. Maduran en otoño, cuando la mayor parte de la temporada de frutas blandas ya terminó, llenando el calendario de cosechas justo en el momento que necesita llenarse. La oliva de otoño se vuelve legalmente complicada en algunos estados porque puede propagarse agresivamente en áreas silvestres. Revisa las regulaciones locales antes de plantar. Pero, en contextos adecuados, manejada correctamente, representa el punto final de lo que un sistema alimenticio perenne puede lograr. Rendimiento extraordinario. Mejora del suelo, tolerancia a la sequía y densidad nutricional, todo de una planta que en gran medida se cuida sola. Esto no es solo una planta alimenticia olvidada. Es una demostración de que los sistemas alimenticios más productivos que podemos construir son a menudo los que dejamos de construir hace generaciones. Los perennes, los autosuficientes, los que mejoran con el tiempo en lugar de agotar el suelo en el que crecen. Si das un paso atrás y miras todas estas 20 plantas juntas, algo se vuelve claro. Los sistemas alimenticios que construyeron nuestros antepasados no eran menos sofisticados que los que tenemos hoy. En muchas formas, eran más sofisticados. Entendían algo que en gran medida hemos olvidado. Una planta alimenticia que regresa cada año, que se multiplica, que mejora su entorno. Esa planta vale 10 cultivos anuales, que agotan tu suelo y tu presupuesto de semillas cada primavera. Intercambiamos una abundancia alimenticia permanente por la conveniencia de la cadena de suministro moderna. Y esa conveniencia tuvo un costo que la mayoría de nosotros apenas estamos empezando a afrontar. Estas 20 plantas son una invitación a comenzar a pensar de manera diferente. No sobre lo que puedes cultivar esta temporada, sino sobre lo que puedes construir. Un sistema alimenticio que te alimente no solo este año, sino el próximo, y el siguiente, y el otro. Eso es lo que entendieron las personas que plantaron estas cosas. Y no se ha perdido. Está justo aquí, esperando a quien esté listo para recuperarlo. Si esto te abrió los ojos a lo que es posible, dale like. Realmente ayuda a que este canal llegue a personas que están listas para pensar en términos de años en lugar de temporadas. Deja un comentario abajo y dime qué planta estás más emocionado por añadir primero a tu sistema alimenticio. ¿Eres equipo verdes perennes, equipo raíces automultiplicantes, equipo arbustos fijadores de nitrógeno? Leo cada comentario y me encanta saber qué está resonando contigo. Y si aún no te has suscrito a Homestead Roots, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campana
y únete a una comunidad de personas que ya no quieren replantar todo desde cero cada año. Nos vemos en el próximo.